A ver, voy a hacer una explicación así sencilla sobre el VS y las tareas de cada día. Si accedemos aquí a la derecha al icono correspondiente donde pone VS, bueno, pues veis que bueno, en concreto es el del día 2, martes, y aquí especifica un poco las puntuaciones que corresponden a cada tarea que toca para hoy, ¿no? Como veis, a medida que vamos cumpliendo las tareas, se va subiendo la puntuación y vamos pudiendo abrir cofres que nos entregan recompensas, ¿vale? Depende del nivel, tienes varias filas de cofres y bueno, vas recogiendo y vas cumpliendo tareas. Lo que quería que tuvierais presentes es que en esta segunda pestaña, donde pone progreso del duelo, aquí vemos qué es lo que hay que mirar cada día o tenerlo presente, cómo luchamos contra otro servidor. Nosotros somos los azules, los rojos son el otro servidor contra el que luchamos y realmente esta semana está siendo muy sencilla, parece. Luchamos contra el 1348. Pues bueno, ya ganamos aquí, veis cómo ganamos en el primer día. Y de lo que se trata es de ver cada día. Aquí vemos el detalle, estamos en el día 2, pulsamos expansión de base y vemos el detalle de lo que cuenta para hoy, que es lo que os he enseñado antes, ¿no? Para el siguiente día, día 3, está bien echarle un vistazo, era de la ciencia, porque aquí veremos qué va a valer para mañana, lo podemos tener en cuenta, pues aceleraciones de investigación, aumentar el poder de la tecnología, medallas de radar, completar una tarea de radar. Aquí es el tema, por ejemplo, complete una tarea de radar. Eso es de lo que más puntos nos da. Entonces, como tiene tantos puntos, lo que nos interesa es que cuando al día siguiente una de las tareas es completar tareas de radar, lo tenemos que tener en cuenta el día anterior para ir acumulando tareas y no gastarlas, para tener el máximo posible para ese día y que puntúe mucho en el VS, ¿vale? Ahora os enseño cómo. Y así sucesivamente, ir mirando lo que toca ese día y al siguiente, ¿vale? Entonces lo vamos teniendo en cuenta. El sábado es el último día que hay VS y el domingo ya no hay VS, pero tenemos que tener en cuenta que el día 1, que es el lunes, vuelve a tener mucho peso las tareas de radar, con lo cual el domingo, aunque no tengamos VS, también acumularemos tareas para tener muchas el lunes, ¿vale? Tengo vídeos, o estoy intentando hacer vídeos para diferentes tareas que son del VS. Para las tareas de radar, aprovechando que hoy es el día, las comento aquí. Nos salimos de esta opción, nos vamos al icono del radar y aquí vemos que ya tenemos varias tareas con el puntito, que quieren decir que ya están preparadas para recoger recompensa. Yo ya voy a coger alguna, porque para otros temas uno de los requisitos es tener alguna tarea de radar hecha. O sea, yo voy a coger una y eso ya lo tengo recogido, ¿vale? Las recompensas. Quiero que os fijéis arriba, en la parte superior izquierda, hay una opción que pone el máximo de tareas que puedo acumular, en mi caso son 40, y ¿cuántas tengo ahora? 11. También si pulsáis, se muestra o no se muestra el tiempo que falta para que aparezcan nuevas tareas. Entonces, para que se puedan ir acumulando estas tareas y que estén, ese 11 que tengo ahora suba, cuando pase esa hora y cuarto que falta, pues lo que tienes que ir haciendo es resolviendo las tareas y dejándolas con el puntito, pero sin recoger las recompensas, ¿vale? Aquí abajo ya me pone, usted puede completar 5 tareas, puedes darle a rendimiento rápido, siempre que tengas la energía suficiente, pues le das. Eso es a partir de un nivel del cuartel, ¿vale? Pues se recogen, me vengo aquí, ya tengo más con puntos rojos, pero no los recojo. Tengo otro que es, por ejemplo, este de aquí, que es para recolectar. Y en este caso son diamantes. Pues le doy a ir.
elijo uno de mis escuadrones, en este caso el más flojo, voy a elegir, le doy a marchar y esa tarea se va preparando. Y se trata de ir consiguiendo que todas las tareas que tenemos disponibles se queden con el puntito rojo. Alguna puede ser que no se pueda, como por ejemplo esta, que es el caminante fatal, que según cómo le das a ir puede ser que sea muy complicado. En este caso no es complicado, es un nivel 120 y para nosotros es asequible. Voy a generar la reunión, voy a poner uno fuerte ahora, el más fuerte mío, y espero que se reúnan. Le doy a invitar aquí para que salga, elijo la alianza, para que salga en el chat general. Entonces los compañeros se ven más fácil el unirse, ¿vale? Cuando matemos a este caminante, pues ya estaría los que tengo de tareas de radar disponibles, ¿vale? El funcionamiento es eso, os repito. Es ir acumulando el máximo posible del valor que puedes almacenar. Mi valor son 40, ya no puedo almacenar más. Si llega el final del día y veis que ya tenéis vuestro tope y siguen saliendo tareas, podéis gastar las que os sobran, porque más de vuestro tope no os va a acumular, ¿vale? Y ya estaría. Venga, hasta el siguiente vídeo.